fue un guerrillero que combatió al lado de Fidel Castro. Fidel Castro, ¿recuerdas a Fidel Castro? Ellos combatieron juntos en una guerra para tener el control de Cuba. Acá vemos al Che Guevara con Fidel Castro. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level on this channel. Hoy hablaré de una canción llamada Guantanamera. Guantanamera. Esta canción es de la cantante cubana Celia Cruz. Guantanamera significa una mujer que es de Guantánamo. La ciudad de Guantánamo queda al este de Cuba. Toda esta es la ciudad de Guantánamo. Vamos a alejar un poco para ver en qué parte de Cuba queda esta ciudad. Podemos ver que Cuba es una isla en el Caribe. Está muy cerca de Miami, en los Estados Unidos, muy cerca. Por esta razón hay muchos cubanos que viven en Miami. Es muy cerca de Cuba. Entonces, acá en este punto rojo queda Guantánamo. También hay una cárcel muy famosa en Guantánamo. Pero a las mujeres que son de Guantánamo se les llama guantanameras. Esta es una mujer guantanamera. Ella es de Guantánamo. Acá vemos personas guantanameras. Este hombre es guantanamero y esta mujer es guantanamera. Ellos están bailando en este momento. Tal vez la canción de Celia Cruz. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Esto aprenderemos hoy qué significan estas palabras. En la primera escena vemos una chica con una mochila. Tal vez ella es una turista, posiblemente. Ella visita un lugar en Cuba. Es un edificio que tiene columnas. Aquí hay una columna, dos columnas, 3, 4, 5, 6, muchas columnas. Y ella lleva su cabello sujetado en una cola. Aquí hay otro hombre. Esto parece el patio de un edificio. El patio central, ¿no? En medio, el patio central de un edificio. Y vemos algunas plantas tropicales. Cuba es un país tropical. Guantanamera, Guajira. Celia dice Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Una guajira es una mujer del campo. Por ejemplo, esta mujer es una mujer que trabaja en la agricultura. Entonces, ella es una guajira. Este hombre trabaja en el campo. Él es un hombre guajiro.
Así le llaman a las personas del campo en Cuba, no en toda Latinoamérica o en España. Es una palabra para personas del campo en Cuba. Acá vemos algunas escenas de las calles de Guantánamo o algunas escenas de Cuba. No sé, tal vez en La Habana, Cuba, o algún otro lugar donde filmaron este video para la canción. Aquí vemos una persona sentada, tal vez descansando, y hay un edificio con 3 puertas. 3 puertas. Alguien viene en bicicleta. Solo vemos como una sombra en este momento. No es como una silueta, no es una figura completa. Ahora sí vemos que es un hombre en bicicleta. Él va algo rápido, entonces se ve borroso, como borroso. Pero podemos ver que este hombre tiene una gorra, y él conduce su bicicleta. Acá hay otro hombre que conduce una bicicleta, pero esta bicicleta sirve también como un taxi. A esto se le llama un bicitaxi. Un bicitaxi, porque tú puedes pagar un poco de dinero y este hombre va a pedalear. Esta acción que hace acá es pedalear y él te va a llevar de un lugar a otro. Tú le puedes decir a este chico, oye, quiero ir al Palacio Nacional de Cuba. Y él te va a llevar en su bicicleta. Y después te cobrará un poco de dinero. Vemos que las casas de Cuba son bastante antiguas, muy antiguas. Son de estilos del siglo pasado o tal vez antepasado. Vemos que hay varias ventanas acá y algunas de ellas están rotas. Se destruyeron estas ventanas y ellos pusieron algo de metal, como una lámina de metal para tapar las ventanas. Y este bicitaxi tiene un techo también, un techo. Por si llueve, tú estás protegido. Estás protegido. Veíamos otro bicitaxi y ahora un vehículo. Un vehículo algo moderno. En Cuba muchos autos son muy antiguos, muy antiguos. Parece que en este lugar hay muchos bicitaxis. Es un método de transporte muy eficiente en Cuba. Acá vemos otro edificio, la parte de enfrente de un edificio, y aquí vemos un balcón de metal por seguridad. Acá vemos un pequeño farol. Este es un pequeño farol. Y en este bicitaxi tienen una botella de agua para cuando al bicitaxista le dé sed. Le dé sed. Más bicitaxis y más casas antiguas. Y Celia está comenzando a repetir la frase principal de esta canción. Guajira,
mujer de campo de Guantánamo, específicamente. Una guajira guantanamera. Esta casa tiene el número 110. Número 110. Más personas en bicicleta. Creo que es un método muy común en Cuba. Yo soy un hombre sincero. Sincero significa alguien que siempre dice la verdad. La verdad. No dice mentiras. O también un hombre honesto, honesto, que te habla directamente. Un hombre sincero. Un hombre que no dice mentiras. Una mentira es, por ejemplo, yo soy millonario, yo tengo miles de dólares en el banco, pero esto no es verdad. Ujú. Si alguien dice esto y es una mentira, este hombre no es sincero. El hombre sincero dice la verdad. Es extraño que Celia Cruz cante y diga yo soy un hombre sincero. Pero lo que pasa es que esta canción no fue cantada por Celia Cruz antes. Esta canción antes la cantaba algún hombre y ella le puso su estilo, su ritmo para cantar esta canción, pero respetó la letra. Toda esta es la letra de la canción. Son varias letras que forman palabras, pero en español le llamamos la letra de la canción. Acá en el fondo se observa, no sé si, creo que esto es un mototaxi, no un bici taxi, sino con motocicleta. Taxi en motocicleta. Y también una imagen muy recurrente en Cuba, muy común en Cuba. ¿Tú conoces a este personaje? ¿Sabes quién es él? ¿Sabes? Este personaje es el Che. Lo conocemos en Latinoamérica como el Che. El Che Guevara. Che es una palabra de confianza para alguien y se usa en Argentina esta palabra y en algunas otras regiones de Uruguay posiblemente y le puedes llamar Che a cualquiera. Oye, Che, vamos al parque. Oye, Che, vamos al cine. Cualquier persona. Pero como este hombre era un revolucionario y él era de Sudamérica, eh, creo que era argentino. Sí, él era de un lugar llamado Rosario, en Argentina. Entonces, otros compañeros de la guerrilla en Cuba, la guerrilla, ellos peleaban, le llamaban, oye, Che, Che, y su apellido era Guevara, Guevara. Este era su apellido. Por ejemplo, alguien que se llama John Kennedy, su nombre es John y su apellido es Kennedy. Este hombre, su apellido es Guevara. Su nombre era Ernesto. Ernesto. Ernesto Guevara. ¿Tú sabías esta información? Bueno, en Cuba, Ernesto Guevara o el Che Guevara es una figura para muchas personas muy importante, porque él fue un guerrillero que combatió al lado de Fidel Castro.
Fidel Castro, ¿recuerdas a Fidel Castro? Ellos combatieron juntos en una guerra para tener el control de Cuba. Acá vemos al Che Guevara con Fidel Castro cuando ellos combatieron con armas en Cuba, con armas. Entonces, en muchas calles de Cuba, tú puedes ver imágenes de el Che Guevara y tal vez Fidel Castro también, Fidel Castro, pero el Che Guevara. Y en muchos países de Latinoamérica también les gusta el Che Guevara, pero especialmente en Cuba, especialmente. Más personas en bicicleta. Este edificio es más lindo que los anteriores, pienso. Lo han pintado recientemente de un color celeste, también blanco y azul. Tiene lindos colores. ¿De dónde? Ok, la letra de la canción dice, yo soy un hombre sincero, un hombre honesto, de donde crece la palma. La palma es una planta muy común en Cuba, porque Cuba es una isla. Entonces hay muchas palmeras en todas partes. Por ejemplo, acá vemos una palma en Cuba. Y crecer es cuando una planta es pequeña, después un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Esto es crecer. Por ejemplo, aquí hay una imagen de una palma que crece. Crece. Entonces, en la canción dice, yo soy un hombre sincero en donde crece la palma. Hay muchas palmas en este lugar, en Guantánamo seguramente, y en toda Cuba, creo yo. Acá vemos otro chico en bicicleta y también una vista desde arriba de una calle acá en Cuba. Otro bicitaxi. Creo que hay miles de bicitaxis en Cuba. Y aquí hay una mujer que posiblemente es una turista. Quizá. Algunas personas descansando. Esta es una calle estrecha. A las calles estrechas se le llama callejones. Callejones. Normalmente en los callejones no pasan los autos. No hay autos normalmente. Hay varias personas haciendo diferentes actividades. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde querés? Repite, Celia. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Aquí hay un par de chicas conversando, platicando. Y vemos diferentes casas. Una casa rosada, una casa celeste, una casa amarilla, otra casa rosada. Y estas casas utilizan tejados. Este es un tejado. El material de este techo es teja. Por ejemplo, todas estas son tejas. Y por este tipo de material al estado de Texas en Estados Unidos se le llama Texas. Y después le llamaron Texas, pero originalmente era Texas, porque recordemos que Texas era un lugar español antes, pertenecía a México. Bueno, primero a España y después a México y después a Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchas de estas tejas. Los españoles usaron mucho este material
para sus casas. Entonces en Cuba es común ver techos con tejas. Se la palma y antes de morir yo quiero. Antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma. Esta parte es muy poética. Todos sabemos que un día vamos a morir, todos. Pero la cantante dice que antes de morir, ella quiere cantar versos del alma. Versos son palabras poéticas que salen de adentro, que salen de adentro. No son del cuerpo, es como de su espíritu. Ujú. Esto es el alma, es como el espíritu. Entonces ella quiere cantar esto que sale de adentro. Cantar mis versos del alma. Claro, esto lo repite muchas veces, pero veremos algunas otras escenas de Cuba. Aquí vemos otras calles con edificios un poco más altos o casas un poco más altas. Esta casa tiene tal vez cuatro plantas, cuatro niveles, no sé, uno, dos, tres, cuatro. Y vemos los detalles arquitectónicos, los detalles de arquitectura muy lindos, ¿no? Un estilo colonial probablemente, un estilo antiguo. Guajira, Guantanamera. Vemos el interior de una casa, interior, la parte de adentro, y cómo podemos ver la calle a través de esta ventana. Algunos detalles de los pisos. Todo esto acá son los pisos. Este es un piso cuadriculado, con cuadros. Cuadriculado. Acá en el centro hay una mesa. Parece que tiene un adorno, algún tipo de escultura. Y hay unas columnas muy lindas, unas columnas con colores. Ahora vemos un poco mejor y aquí hay un candelabro, un candelabro. Este candelabro es como una lámpara, pero baja del techo y tiene varias lámparas más pequeñas, varias lámparas más pequeñas. Esto se llama un candelabro. Varias sillas también. Esta casa es muy elegante. Tal vez esta casa era de algún político o de una persona muy rica en Cuba. Alguna persona muy rica. Y ahora pienso que este es un museo. Probablemente este es un museo ahora. Acá vemos una mujer, creo que ella es una turista, y está conociendo este lugar. Ella está conociendo este lugar. ¿A ti te gustaría conocer Cuba algún día? ¿O tal vez tú ya conoces Cuba? Escribe en los comentarios si conoces Cuba o si te gustaría un día conocer Cuba. Claro, hay más escenas de una casa un poco de lujo, quizá un poco de lujo, y este señor probablemente era el dueño de esta casa. Ujú, probablemente. Antes de la llegada de Fidel Castro y el Che Guevara. Quizá, ¿no? Había algunas personas con mucho dinero en Cuba. Vemos algunos muebles
algunas sillas. Por ejemplo, esta es una silla mecedora. 2 sillas mecedoras. Esto es mecerse, mecerse. Entonces, estas sillas son especiales para mecerse. Son mecedoras. Y a veces la utilizan los abuelos, las personas un poco mayores. Son muebles muy lindos, creo yo. Algunas esculturas aquí también, ¿sí? Algunas esculturas y una lámpara en el techo. Este no es un candelabro, no es un candelabro, es una lámpara normal. Y algunas plantas aquí de adorno también, unas plantas. Tienen algunos libros o documentos importantes. Más plantas. Estas son plantas de otro estilo que caen del techo. Algunas gradas. Esta es una escalinata o escalera también. Escalinata es mejor para este tipo de lugar. Es un edificio que luce muy viejo, muy viejo. Este edificio no lo han pintado recientemente, no lo han pintado. Es un lugar un poco oscuro. Bueno, ahora Celia dice, cultivo una rosa blanca. Todo esto es cultivar. Este hombre cultiva una planta. Acá vemos otro señor que está cultivando muchas plantas, muchas plantas. Pero la cantante dice que ella cultiva una rosa blanca. Una rosa blanca. Una rosa blanca en junio. En junio como en enero. Puede cultivar esta rosa en los meses de junio y en enero. Y repite, cultivo una rosa blanca. Aquí sigue subiendo las escaleras o las gradas, puedes decir subir las gradas. Esta es una grada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gradas. Y todo esto es una escalinata. Como en enero, cultivo. Muchas escenas de edificios en Cuba que eran muy bellos en el pasado, pero ahora están un poco abandonados, como un poco viejos. Y este es el estilo de edificios que puedes ver en Cuba. Más columnas, sí, muchas columnas, Una rosa blanca. más tejados, recuerda esta palabra tejados. Aquí el material de construcción son tejas. En junio. Acá un hombre abre la puerta desde adentro. Él está adentro de la casa y abre esta puerta para salir al balcón. Este es un balcón. Vemos que este hombre lleva un sombrero. Un sombrero. Sombrero, la palabra significa que esto hace una sombra. Por ejemplo, esta es la sombra de este hombre. Entonces, el sombrero te produce una sombra, como acá un poco de sombra. Por esto se llama sombrero. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías tú? Sorry to interrupt. If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners.
Every month I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. La cantante dice otra vez que ella cultiva la rosa blanca en junio como en enero. Es igual. Para el amigo sincero. Un amigo que siempre habla la verdad. Un amigo, ¿sí? Sincero. Si tú le preguntas a un amigo sincero, oye, ¿cómo se me mira esta camisa? El amigo sincero te puede decir, esa camisa no me gusta mucho para ti. Creo que puedes buscar una mejor. Él habla la verdad siempre. Pero si un amigo no es sincero, te va a decir, sí, bonita camisa, bonita. Pero tal vez él piensa que esta camisa no es tan bonita. Todos necesitamos un amigo sincero, un amigo que te hable honestamente la verdad. Otras personas caminando por las calles, él lleva una mochila, creo que es naranja, ¿sí? Naranja. Podemos decir anaranjada también, como mi camisa. Y esta es una calle empedrada. Se llama calle empedrada porque está hecha de piedras. Piedras, muchas piedras. Entonces es una calle empedrada. O se le puede decir, él camina por el empedrado. El empedrado de la palabra piedra. Aquí hay un poste y varias casas y algunas personas charlando o descansando. Más personas caminando por las calles. Él lleva acá una bolsa y está caminando en un pasillo. Un pasillo es un lugar estrecho dentro de una casa o de un edificio. A esto se le llama un pasillo. No hay mucho espacio alrededor, no hay mucho espacio. Entonces este hombre camina por un pasillo. Vemos a la chica del inicio de la canción y ella está en el patio de este lindo edificio. Un patio con muchas columnas. El amigo sincero me da su mano franca. Alguien franco es parecido a sincero. Es alguien que te habla directamente con la verdad. Con la verdad. Él te puede decir, no me gusta lo que tú haces. No me gusta, no estoy de acuerdo. Este es alguien franco, franco. Su mano franca es una mano de amistad verdadera. Amistad verdadera. Yo pienso que los verdaderos amigos en la vida son pocos. Tú puedes contar los verdaderos amigos tal vez con los dedos de una mano, tal vez. Las personas que dicen, yo en Facebook tengo 5,000 amigos. No sé si podemos llamar amigos a estas personas. A veces no sabemos quiénes son estas personas. 10,000 amigos en Facebook. Creo que estos no son amigos sinceros, amigos francos. No creo. Muy pocos, muy pocos. ¿Tú qué piensas? Esta chica también camina por un pasillo adornado con azulejos. Estos se llaman
azulejos. Es un tipo de adorno para las paredes normalmente. Todos estos de acá son azulejos. Azulejos. Se usan de adorno en paredes. Por ejemplo, acá vemos muchos azulejos en esta cocina. Y acá la chica está caminando en este lugar. Ella tiene una mochila también y posiblemente ella también es una turista. Más personas, más turistas seguramente visitando este hermoso edificio. Esta turista lleva pantalones cortos, muy cortos, muy cortos. En algunos países se le llama shorts también como en inglés shorts. Color azul y una blusa un poco transparente, color amarillo y un sombrero blanco. Esta otra señora lleva una falda verde. Esta falda es algo larga, un poco larga, y también una blusa de colores rosa y negro, y tiene su bolso también en el hombro. Este es el hombro. Ella lleva su bolso en el hombro. Vemos de nuevo un piso cuadriculado. Piso cuadriculado está hecho de cuadros. Parece un tablero de ajedrez. Ajedrez. Este juego se llama ajedrez. Y el tablero de ajedrez tiene cuadros blancos y cuadros negros. Cuadros blancos, cuadros negros. Entonces, donde estas mujeres caminan ahora, esto parece un tablero de ajedrez. ¿Tú sabes cómo jugar ajedrez? ¿Conoces este juego? Es un juego para la inteligencia. La inteligencia. Claro, muchas personas, muchos turistas visitan Cuba seguramente. No sé si este video fue filmado, filmado en Guantánamo o tal vez en La Habana. Creo que es La Habana, no sé. Aquí vemos una plaza y varias personas caminando. Aquí hay algunas personas, tal vez locales, posiblemente cubanos, que charlan, y también algunos turistas que están paseando por el lugar muy relajados, conociendo esta bella ciudad. Claro, y ahora vemos un poco cómo luce en la noche esta ciudad, cómo se ve en la noche. Parece que hay personas también disfrutando de la noche, tal vez de alguna discoteca posiblemente. Esta calle está un poco mojada. Parece que ha llovido, cayó la lluvia y este hombre camina descalzo, ¿no? No tiene zapatos, él no tiene zapatos, camina descalzo por esta calle. Algunos autos están estacionados allí. Un hombre toca la guitarra. En español no decimos jugar la guitarra no, tocar la guitarra. Este hombre toca la guitarra alegremente. Y él tiene acá un sombrero también.
un sombrero y una camisa blanca. Él es un músico, tal vez, o una persona a quien le gusta tocar la guitarra. No sé si es músico profesional o si es un aficionado. Más personas tocando música, tocando la guitarra, y también un hombre tocando maracas. Maracas. Más músicos tocando mucha música alegre. Creo que en Cuba puedes encontrar muchas fiestas con música latina. ¿Mm? ¿A ti te gusta la música latina para bailar? Mm. Guajira, Guantánamo. Guajira, Guantanamer. El hombre tocaba los timbales o tambor también, tambor. Y aquí algunas personas bailan muy felices. Bailan muy felices. Mi verso es Mi verso es de un verde claro. Mi verso, recuerda, un verso es como una frase. Por ejemplo, este puede ser un verso y dice es de un verde claro, color verde. Creo que significa que esta persona que escribió este verso es una persona del campo, una persona que vive en el campo, y en el campo puedes ver muchas plantas que son color verde, verde. Posiblemente por esto dice, mi verso es de un verde claro. Una forma muy poética, ¿no? Muy poética. Más personas bailando, cantando. Este hombre parece que tiene unos cascabeles acá, cascabeles. Estos son unos cascabeles en la muñeca, para tener un poco de ritmo también para la canción. Creo que esto tiene este hombre en la muñeca, en su mano. de un verde claro y de Acá vemos otros timbales y una pareja bailando. Una pareja. Dos personas se le llama una pareja. Este hombre lleva una boina blanca. Este estilo de gorra se le llama boina. Es una boina blanca. Él tiene una camisa rosa o rosada y ella lleva una camisa a rayas, ¿no? A rayas, rayas de colores. Dice la canción, mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Carmín es un color también. Este es el color carmín, carmín. Y un carmín encendido posiblemente significa es un carmín muy vivo, muy vivo. Su color es brillante, brillante. Esto sería un carmín encendido. un carmín encendido. Más personas bailando y también algunas pinturas acá. Creo que este lugar es una galería de arte. Una galería de arte en Cuba. Estas personas bailan abrazados, ¿no? Como un abrazo. Bailan abrazados. Están tomados de la mano. Tomados de la mano. Algunos bailes son sin tocar a la otra persona.
un poquito a distancia, algunos estilos de baile. Pero estas personas ahora están bailando agarrados, podemos decir, agarrados, tomados de la mano, tomados de la mano. Mi verso es Esta mujer tiene algunos adornos en su muñeca. Estas se llaman pulseras. Tiene pulseras. Creo que tiene 3 pulseras y otra pulsera más acá. A esto realmente se le llama un brazalete. Brazalete. Es parecido a una pulsera. Sí, un brazalete y 3 pulseras. Y Celia Cruz repite, mi verso es de un verde claro. de un verde claro y de un car... Tienen muchas bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. También le podemos llamar licores. Tienen muchos licores acá. encendido. Sí, esta es una bebida también, un cóctel, una bebida preparada. Le echan un poco de algún licor y mezclan diferentes licores tal vez o gaseosa, no sé. Hay una bebida en Cuba muy conocida que se llama un mojito. ¿Lo conoces? El mojito cubano lleva, lleva varios ingredientes. Por ejemplo, azúcar. ¡Azúcar! Como decía Celia Cruz, ¿no? Lleva lima o tal vez limón también. Lima y limón no son iguales, pero algo parecidos. Lleva hierbabuena o creo que algunos le ponen menta también, menta, muy parecida con hierbabuena. Esta persona de esta receta le echa 7-Up, bebida 7-Up, ron, ron blanco y hielo. Entonces eso es un mojito cubano. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Tú has bebido un mojito cubano? Posiblemente este sea un mojito, posiblemente. Esta es la pajilla. Se llama pajilla. En diferentes países latinos este nombre cambia un poco. En México, por ejemplo, le llaman popote. Popote. En algunos otros países le llaman cana. Creo que en cada país debes conocer este nombre específico. Cambia un poco o mucho, cambia en cada país el nombre. Una rodaja de limón, ¿no? Lo han cortado, es una rodaja y un vaso de vidrio con un cóctel adentro. Mi verso Este hombre está bebiendo directamente de la botella. Él no utiliza un vaso para servir su bebida. Él bebe directamente. Mi verso es un ciervo herido. Wow, un ciervo herido. Un ciervo es una especie de venado. Es otro nombre para un venado. Y está herido, como tiene una herida. Este es un ciervo, y parece que está herido. Tiene un golpe o tal vez un poco de sangre. Un ciervo herido. Acá vemos otro ciervo herido. Pobre. No sé por qué Celia dice en la canción mi verso es un ciervo herido. es un ciervo herido que busca ver. Ok. Mi verso recuerda una frase poética. Es un ciervo herido que busca
en el monte amparo. El monte es como la grama, es hierba. Buscar amparo es seguridad, buscar seguridad. Por ejemplo, este es el monte, y este siervo está buscando un poco de seguridad en el monte para que alguien no le dispare, por ejemplo. Alguien no debe dispararle. Entonces él busca seguridad, busca amparo. Buscar amparo es buscar seguridad. Busca seguridad en la hierba. Vemos más personas bebiendo licor acá en grupo. Repite el coro, Guantanamera, repite. Mientras acá le sirven un plato de comida a alguien, un plato. No sé cuál es la comida, sinceramente. Una comida, tal vez es como un puré de papas, tal vez. Aquí vemos algunas copas, vasos, un tenedor y bueno, es un plato de comida. Otros platos de comida típicos de Cuba probablemente. Vemos un poco de arroz, un poco de cebollas, ¿sí? Cebollas. Y posiblemente pescado, mariscos, algún producto fácil de conseguir en Cuba. Plátano posiblemente o banano en rodajas. Un plato típico de una isla. Más platos típicos. Acá un poco de unos bocadillos, tal vez es queso, aceitunas probablemente. Este hombre fuma un habano. ¿Sabías que a esto se le llama un habano porque son muy populares en La Habana? Ellos fabrican los habanos en La Habana, Cuba. Bueno, en varios otros países también, pero fueron más famosos por ser fabricados en La Habana, por eso se le llama habanos. Entonces, él fuma un habano en La Habana. Fuma un habano en La Habana. Un bonito juego de palabras. También tiene un sombrero y tiene una barba. Parece que está muy relajado ahora, muy relajado. Está sentado en el balcón de una casa. El balcón. Una chica sonriendo y atrás muchos cuadros, muchas fotografías. Fotografías de otra época, fotografías antiguas probablemente. Aquí hay muchas más, muchas. Oh, ¿recuerdas a este personaje? ¿Mm? Antes te he dicho que el Che Guevara, a muchas personas en Cuba les gusta el Che Guevara. Ellos aman al Che Guevara. Tal vez no todos los cubanos, pero sí muchos cubanos. Y acá hay una fotografía de Fidel Castro. Fidel Castro. Para muchos cubanos, ellos son unos héroes. Unos héroes. Sí, otra imagen de Fidel Castro de la época de la revolución, cuando ellos eran guerrilleros. Guerrillero es parecido a guerrero, pero no es lo mismo. Un guerrero es como un soldado que va a la guerra, un guerrero. Se usaba
en la antigüedad también para ejércitos antiguos, guerreros. Pero guerrillero es alguien que pelea en una guerrilla. Quiere luchar contra el gobierno de un país, contra el gobierno. Entonces, el Che Guevara y Fidel Castro y otras personas, el hermano de Fidel Castro también, creo yo, varias personas, ellos formaron una guerrilla para luchar contra el gobierno en Cuba en los años 50, creo yo, años 50 del siglo pasado. Y entonces por esto él tiene esta arma en la mano, una ametralladora, o creo que es una AK-47. AK-47, el tipo de arma usada por los guerrilleros, un arma que era fabricada en la Unión Soviética. Ahora se llama Rusia, pero antes se llamaba la Unión Soviética y ahí se producía el AK-47. Este es el AK-47, Kalashnikov, también conocida como Kalashnikov, un arma de fabricación soviética. Entonces, los guerrilleros en Latinoamérica, no solo en Cuba, en otros países de Latinoamérica y del mundo, en África, Asia, es común que los guerrilleros utilizaran AK-47 para el combate, para la guerra. Y hay un rótulo que dice muerte al invasor. Ellos le llaman un invasor a alguien que llega a este país, pero no fue invitado a este país. Llega a tomar los recursos del país, como a robar los recursos. Este es un invasor o alguien que llega a querer dominar a todas las personas. Entonces, Fidel Castro dice, debemos matar a los invasores. Y aquí vemos una cama. No sé si era una cama de Fidel Castro, no sé. O de alguien en Cuba, tal vez alguien rico en Cuba antes. Alguien descansando en una mecedora, ¿recuerdas? Una mecedora, descansando un poco en la noche. Más personas bebiendo mojitos probablemente y muchas fotografías en este lugar. Él es el bartender. Le llamamos bartender también como en inglés, pero la palabra en español es cantinero. Esta es la verdadera palabra en español, cantinero. Pero muchas personas hoy en día le llaman bartender, como en inglés. Una señora viendo a la calle desde su balcón y otro chico acá también. Acá tienen una imagen de un mono, creo yo, un mono, y algunos adornos, algunos adornos. Más visitaxis, muchos visitaxis en Cuba. Creo que esta niña, ella no conduce el visitaxi, creo yo. Tal vez solo está descansando un poco. Y ellos ahí charlando un poco. Ah, un conejo, un pequeño conejo también. No sé si esta casa está abandonada o nadie ha limpiado esta casa. Más calles estrechas de Cuba, muy linda la arquitectura, creo. En mi opinión, la arquitectura es muy linda de este lugar, una ciudad antigua.
Y aquí esta señora lleva un carruaje para bebés. Un carruaje. Algunos faroles. Este es un farol. Y así termina nuestro análisis de la canción Guantanamera de Celia Cruz. Si quieres que yo analice más canciones, puedes escribir una sugerencia. Oh, me gustaría conocer el significado de esta canción. Y escribes en los comentarios. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.